Mi madre prefirió meterse con el sacerdote del pueblo, en vez de aceptar de que mi papá ya no la quería y que ya no sentía absolutamente nada por ella. Esta es la historia. Y si todavía no me sigues, yo soy Milton Antonio y esto es Yo te la cuento. Mi mamá y mi papá llevaban ya como unos 12 años de casados. En ese momento yo tenía 11 años solamente de edad. Ellos estaban teniendo muchos problemas. Yo recuerdo justamente en todos esos años, 11 años, que fueron para mí una desgracia también, porque yo veía cómo se peleaban. Yo veía cómo alegaban. Yo veía cómo mi papá a veces deseaba agarrar del pelo a mi madre. Porque mi mamá era un poco fácil. Mucha gente va a decir, ay, ¿por qué hablas así de tu mamá? Pero déjenles explico un poquito. Mi mamá era de esas mujeres que se maquillaba la cara más no poder. Ella se ponía ropa súper escotada, faldas que enseñaba el cachete y salía a las calles como eso de las 4 o 5 de la tarde nomás para que la vieran los hombres. Los hombres se juntaban como a esa misma hora también en el centro de la plaza del pueblo. Mi mamá ya sabía, así que a esa hora ella se iba a meter allá. Era una de las razones por las que mi papá también dudaba de ella y de su lealtad. Todavía recuerdo la vez que mi papá llegó a la casa y la halló maquillándose. El vino le agarró la cara y se la hizo así de modo que su maquillaje se le regó por toda la cara. Yo solo veía detrás de la puerta y decía, es que mi mamá, ¿por qué hace estas cosas? Y a la misma vez mi mamá decía, es que tu papá es muy diablo, es que tu papá esto, tu papá lo otro. Siempre me ponía en contra de mi papá y mi papá nunca me decía nada malo de mi mamá. Yo siempre tenía esas malas expectativas de mi madre porque yo lo veía con mis propios ojos a pesar de que tenía 8, 9, 10 años de edad. En fin, la gota que derramó el vaso fue la del sacerdote. ¿Por qué? Porque después, ya cuando tenía yo ya 11 años, mi madre ya se había metido con el lechero, el cartero, el maestro, el diputado, el albañil, el carpintero, con todos. Ya se había metido con todo mundo. Ya nomás le faltaba el sacerdote. Y hasta a ese se aventó. Ni ese se le pudo escapar. Porque recuerdo de que mi papá ya le había dicho, mujer, tú de plano eres una sinvergüenza. Tú de plano eres una de esas mujeres que le gusta la vida alegre. ¿Por qué sigues conmigo? Ella siempre decía. ¿Y de dónde crees que voy a sacar yo para poder vestirme de esta manera y para poder maquillarme así? Obvio, mi papá le daba todo. Obviamente mi papá le daba hasta para el último alfiler que tenía. Incluso mi papá hasta se quedaba sin dinero por dárselo a ella. En fin, ella ya sabía, estaba sabedora de que mi papá ya no quería nada serio con ella. Y yo también ya lo sabía. Yo veía cómo mi papá sufría por ella. Yo veía cómo mi papá lloraba todas las noches por ella cuando no había llegado a las 11 de la noche. Mi papá sabía lo que hacía mi madre. No más que nunca me decía nada para que yo no le agarrara coraje y odio. Y ya saben. Pero aún así yo sí le agarré un poquito de coraje, no crean que no. En fin, un tal día ella llega a la casa y dice de que por fin coronó. Mi papá nomás me veía a mí sonriendo porque yo ya tenía 11 años. Mi papá me veía a mí sonriendo y me voltea a ver. Yo lo volteo a ver a él y ya yo nomás esperaba que dijera con quién se había metido mi mamá. Y pues sí, todo el mundo le comenzó a sacar de que se había acostado con el cura del pueblo, con el sacerdote, que por fin había hecho hombre al señor de la iglesia. Le decían que hiciste hombre al cura, Magneta. A mi mamá se llamaba Magneta. Magneta. Vaya nombrecito que le pusieron a la señora esta, pero bueno. Pero bueno, la señora Magneta ya se había metido con el sacerdote del pueblo. Ella feliz y contenta que había coronado. Mi madre no tenía vergüenza. Todo mundo sacaba o trataba de sacar al padre de la iglesia y él no aceptaba de que él se había metido con mi mamá.
hasta que por fin lo aceptaron los dos. Ellos decidieron huir del pueblo. Mi papá, tristemente, pues, mi papá tenía la esperanza que mi madre volviera. Decía mi papá, ojalá que regrese este Magneta. Le decía, papá, no va a regresar, papacito, no va a regresar, ya supéralo. Ya démosle vuelta a la página. Les digo, yo ya no sentía amor por mi mamá, ya sentía coraje, ya sentía ganas de darle unos pescozones para que se compusiera mi mamá. Pero en fin, ella coronó con el sacerdote, ella coronó con el cura. Bien por el cura, porque pues ha de haber sido la primera mujer que le tocó, ya que pues ellos pues no hacen esas cosas, ¿no? Pero imagínense hasta lo que pudo llegar la calentura de mi mamá. Después de ahí supimos de que mi mamá se había ido para otro pueblo con el cura. Nosotros no decidimos buscarla. He sabido de que ella dejó al cura, lo dejó también, porque ella no es de un solo hombre, les estoy diciendo que ella es canija. Ella es cosa seria. Ella, yo creo que ha de haber pasado ya por muchos hombres después del cura. Yo creo que ha de haber formado su familia. No la conocemos, no la hemos visto, no la hemos buscado y ella tampoco a nosotros. Así que pues, a ver hasta cuándo la vida nos deja volvernos a juntar. Y te recuerdo de que esta no es mi historia, pero que yo te la cuento.